El 3 de abril de 1973, desde la ciudad de Nueva York, se realiza la primera llamada por medio de un teléfono móvil o un teléfono celular. Si el mundo se encuentra, así por sorpresa, con un dispositivo electrónico que le permite hacer llamadas, hacer comunicaciones entre dos personas, entre dos puntos alejados, por medio de un artefacto que no va conectado a nada, por un dispositivo móvil. Martin Cooper, que fue el primero que realiza esta primera llamada, hace esta llamada de Nueva York y todas las telecomunicaciones del mundo empiezan a cambiar. Todo es transformado. El teléfono móvil comienza un camino de expansión y de transformación, compitiendo en torno a lo que estos aparatos electrónicos podían ofrecernos, ¿sí? Mejor servicio, mejor alcance, menos tamaño, más livianos. La demanda empezó a crecer, ¿sí? A aumentar. Las personas que accedían a estas tecnologías no podían abandonar el hecho de estar comunicados en todas partes. Y las empresas continuaron la evolución de estos artefactos, extendiéndose más allá de los límites que proponía el concepto teléfono. Y se empieza a agregar pantalla color, más resolución, y esto permite que tengan cámaras, teclados para escribir, ¿sí? Ya no había necesidad de llamar por teléfono. Se podía mandar un mensaje, se podía escribir una carta. Y se agregaron juegos, y por los años 2000 llegaron los teléfonos inteligentes. Pantallas táctiles, conexión a internet, videos, GPS. Posibilidad de configurar estos artefactos con las aplicaciones de la preferencia del usuario. Y cada vez con mayor masividad, cada vez más al alcance de todos, ¿sí? Y un elemento como este, que se convirtió en accesible, se convirtió también en un elemento fundamental para la vida. Nadie puede salir tranquilo de su casa si no se lleva su celular, ¿sí? Y fundamental para nuestra vida, ¿sí? Es nuestro despertador a la mañana, es el que te levanta todas las mañanas, es la oficina donde podés mandar mensajes, generar cartas, tener planillas, rellenar formularios, manejar las cuentas bancarias, hacer pagos, realizar compras de todo tipo, desde un auto hasta lo más básico y cotidiano como las compras del supermercado. El teléfono también es el que propone el lugar de entretenimiento y distracciones. Con tantas propuestas y tanta accesibilidad que provoca saltos en el tiempo incontrolables para cada uno de nosotros. Pero también el teléfono puede ser usado para el aprendizaje, para el estudio. ¿Sí? Este aparato sigue uniendo dos puntos, si queremos. Y a pesar de todo lo que nos puede brindar, y a pesar de todo lo que le pusieron adentro, también se pueden hacer llamadas, ¿sí? Y conectar un punto con otro, como en 1973. Nosotros tuvimos accesibilidad a este aparatito, ¿sí? Y ahora tenemos otra cosa, que es dependencia de este aparatito, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿cómo puede ser que teniendo un elemento tan accesible, muchas veces no tengamos dependencia? Y no estoy hablando del teléfono ahora, sino estoy hablando de la oración. La oración es un instrumento capaz de unir dos puntos, comunicarnos con el Creador, comunicarnos con el Dios de todo.
Y así como nos ponemos nerviosos nosotros cuando nos queda un 5% de batería y esto nos provoca un estrés y una desesperación que parece que es vital para cada uno de nosotros que no llegue a apagarse el celular. Bueno, nuestra vida depende de ese mismo modo de la oración. Más oración es más santidad, más oración es más tranquilidad, más oración es más fruto. Y por el contrario, menos oración es poca santidad, menos oración es poca tranquilidad y menos oración es poco fruto. Estos 2 jueves, hoy y el que viene, vamos a estar considerando algunos aspectos de la oración. Lo importante y fundamental es que la oración tiene que tener un lugar importantísimo en nuestras vidas. Y el aspecto fundamental que vamos a ver hoy es la intercesión, ¿sí? O más abarcativo aún es el orar por todos. Vamos a leer 1 Timoteo, como decía Juanma, 2, a partir del versículo 1 hasta el 7, que es la porción que nos toca hoy. 1 Timoteo 2, 1. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Pablo comienza esta porción con un llamado de atención. Empieza ahí el versículo 1 diciendo: exhorto ante todo. ¿Qué nos muestra esto? Prioridad, ¿sí? Es como si estuviera diciendo: esto que estás a punto de leer, Timoteo, es de suma importancia, es fundamental, es prioritario. No es algo que se pueda pasar por alto o desestimar, es importante. Es también importante entender que no es un consejo personal para Timoteo, sino que es un consejo para el grupo al que estaba liderando Timoteo. Y este es un consejo para la iglesia. Muchas veces la oración no tiene la prioridad en las iglesias o en nuestra iglesia, ¿sí? Y se nota una diferencia entre una reunión general y una reunión de oración. En cantidad de personas, en concurrencia. No es para decirle a ustedes porque ustedes están acá, ¿no? Pero es una realidad que pasa en nuestras iglesias. Deberíamos considerar la importancia que tiene la oración dentro de la iglesia, en la congregación. Y muchas veces hay otras actividades que parece que fueran mucho más espirituales, y no, es todo lo contrario. Este tema es de suma importancia, le decía Pablo a Timoteo: exhorto ante todo. Te voy a decir muchas cosas, pero esto es sumamente importante, eso es lo que le está diciendo. Y Pablo emplea 4 términos para referirse a la oración por otros, ¿sí? Estos 4 términos no varían mucho entre sí, pero sí nos dan distintos aspectos, distintas aristas de distintos conceptos que engloban la oración. No para tipificar las oraciones, no para clasificarlas, sino para entender el alcance y distintas utilidades de este recurso que es la oración. En primer lugar le dice: hagan rogativas, en el versículo 1.
Hagan rogativas. ¿Qué es rogativas? Bueno, rogativas viene de del verbo necesitar, ¿sí? Describe la oración que es... describe la oración que es motivada por un profundo sentimiento de necesidad. Rogativas es un término que se utilizaba para marcar o para presentar una petición a un rey. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros le pediríamos algo a un rey? Bueno, seguramente nosotros le pediríamos algo al rey con reverencia, con humildad, con respeto. A un rey no se le pide algo, no se le pide un favor, no se le lleva ningún problema adelante con soberbia, con altanería, o remarcándole cuáles son nuestros derechos, exigencias, porque el rey está por sobre todo. Y así se debe peticionar con reverencia, con humildad y con respeto, sin exigencias. Eso es rogativas. El segundo término que se utiliza es oraciones, y este término se utiliza para hablar de una oración general, una comunicación con Dios, no con los humanos, sino con aquel que es el creador de todo. Y acá entra en juego no solo la reverencia, sino la adoración, ¿sí? Y la oración no consiste solo en petición, 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 sino que la oración es un acto de sumisión en que se demuestra a Dios que estoy a disposición suya, ¿sí? Y también es un acto de adoración al Creador del universo. Tercer término, peticiones, ¿sí? Peticiones significa acercarse a Dios con intimidad, con aquello que nos pasa, con confianza, con familiaridad. Significa expresarle los deseos de nuestro corazón. Y por último, se nos dice, el cuarto término, acción de gracias. Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué nos plantea este versículo? Bueno, que estaba el hombre, y que el hombre rechazó a Dios, y este rechazo a Dios llevó al hombre a que fuera ingrato con Dios. Y lo que plantea Pablo es, los creyentes tienen que hacer lo contrario. El creyente tiene que demostrar el amor a Dios y no caer en la falta de ser ingrato, sino todo lo contrario, de ser agradecido a Dios. Estas cuatro características, estos cuatro aspectos que configuran la oración, están dentro de un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? No, el objetivo no es pensar en mí, ni en mi favor, sino que este pasaje nos está hablando de orar por otros, ¿sí? De utilizar la oración para interceder por otros. Más específicamente, para interceder por todos los hombres, ¿sí? Todos los hombres. Y todos los hombres incluye todos los hombres, inclusive las autoridades. Versículo 2 dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es muy probable que los creyentes vean en las autoridades, y sobre todo en esa época en Éfeso, a enemigos, ¿sí? Y a opresores. Seguramente estuvieran fallando, como nosotros seguramente, en esto, en orar por sus autoridades. Y cuando habla de rey, se refiere al emperador romano. En esa época era Nerón, ¿sí? Y estamos hablando de una persona mala, Nerón, egocéntrica, injusto, malo, 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 ¿sí? Y sobre todo,
no le caían bien, no le caían en gracia a los cristianos. ¿Sí? ¿Qué nos enseña Pablo? Que no nos olvidemos que Dios lo puso ahí y que tenemos que respetar su puesto. ¿Sí? Pero el llamado de atención más grande es que no existe hombre demasiado malo, no existe hombre demasiado malo como para que el creyente no ore por él. Y es así que tenemos que estar orando por el gobierno y tenemos que estar orando por las decisiones de ese gobierno. ¿Por qué? Porque las decisiones también alcanzan a los cristianos. Y hay que orar para que estas decisiones nos permitan vivir, como leíamos recién, quieta y reposadamente, para que podamos vivir en tranquilidad. ¿Sí? No solo tenemos que orar por nuestros gobernantes, tenemos que orar por las decisiones que toman nuestros gobernantes, para que esas decisiones que tomen nuestros gobernantes nos permitan vivir en vivir quieta y reposadamente, según la Reina Valera 60. En algún sentido, la oración sustituye a la reacción del odio. ¿Cómo es esto? Lo natural es que a una persona que te hace mal, como un gobernante que tiene autoridad y control sobre todo, una persona que te hace mal a vos, tu reacción natural sea tener odio por esa persona. Bueno, ¿qué se nos dice acá? Que podemos sustituir ese odio por oración. La oración sustituye al odio. Esto en primer lugar le hace bien al que sustituye el odio por oración, o sea, al que ora. El que ora por el enemigo se está haciendo un bien a sí mismo en primer lugar. No oramos para convencer a Dios, no oramos para torcer su voluntad, sino que oramos por dos motivos. Oramos por nosotros, ¿sí? Para fortalecer nuestra fe, para acercarnos a Dios y poder crecer. Y en segundo lugar, oramos porque le agrada a Dios, que lo vamos a ver en unos minutos más. Entonces la oración nos permite vivir en piedad, como dice ahí al término del versículo 2, en toda piedad y honestidad. Si piedad es vivir en devoción, en reverencia a Dios. Piedad es andar en actitudes y conductas que agradan a Dios. Y honestidad es honor y dignidad. Tito 2:7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad. ¿De qué nos habla vivir en piedad y honestidad? Nos habla de vivir en calidad de vida. En calidad de vida respecto a la visión de Dios. Y esto es lo que estamos, por lo menos, estudiando en esta parte del año todos los domingos a la mañana. De cómo vivir con calidad de vida. Vivir como a Dios le gusta, ¿sí? Siguiendo los lineamientos de Dios. Eso es la ética cristiana que estamos estudiando todos los domingos. Ahora, cuando los problemas aparecen, ahí está la oración. La oración es la respuesta a los problemas y nos posiciona frente a Dios como personas piadosas y honestas. Y esta actitud es la que le agrada a Dios. Si orar por todos agrada a Dios, versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. No solo orar por los que te caen bien, sino por todos, judíos, gentiles, buenos, malos, hasta los que parece imposible de que puedan llegar a cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos cambiados, ¿sí? Y así como nosotros fuimos cambiados
por medio de Cristo, Pablo presenta argumentos basados en la doctrina de la salvación. Si ustedes pudieron cambiar, si vos pudiste cambiar, Timoteo, no hay nadie que esté exento de que pueda cambiar. Y Pablo presenta estos argumentos basados en la doctrina de la salvación, siempre teniendo en cuenta estos argumentos para fortalecer la idea de que hay que orar por todos. Ahora, ¿por qué debemos orar por todos los hombres? Leemos de nuevo versículo 3 y versículo 4, porque no van separados estos versículos. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios ama a todos. Y hay un deseo en Dios. Basado en su amor es este deseo. Y basado en su provisión para todos los hombres. Ahora, no todos los hombres van a ser salvos. Su justicia lo impide. Y de hecho, si no fuera por su gracia, ninguno de nosotros sería salvo. Ahora, su deseo no cambia. Y esto nos lleva a nosotros a orar por todos. Entonces, el primer punto, tenemos que orar por todos porque Dios desea que sean salvos. Dios es el Dios de todos los hombres. Hay un solo Dios. Hay un solo camino, y dice el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Orar por los perdidos para que lleguen a conocer al único Dios verdadero. Debemos orar por todos. Y el segundo punto es este, porque hay un Dios único, ¿sí? Un único camino. Ahora, la tercera razón es que existe un mediador. ¿Qué es un mediador? Bueno, un mediador es el que interviene entre dos partes que están en conflicto. Y había un conflicto entre Dios y el hombre, que es el pecado. Y Jesucristo vino a ser el mediador, ¿sí? Supo cómo resolver el conflicto que impedía que el hombre y Dios puedan encontrarse. Tercer punto, debemos orar para que todos se encuentren con el mediador. Aquel que se encuentra con el mediador, su conflicto podrá ser resuelto. No murió por algunos, no murió por una etnia, no murió por una raza en particular, o no murió por una clase de persona en específica. ¿Sí? Versículo 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. No hay discriminación, murió por todo tipo de persona. No hay impedimento, no excluyó a ninguno. El cristiano no tiene que excluir a nadie, ¿sí? Hay que orar por todos. Cuarto y último punto, porque Él se dio a sí mismo en rescate por todos. No solo judíos, sino gentiles, sin distinción, versículo 7. Para esto fui yo constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles, en fe y en verdad. No solo judíos, sino gentiles, sin distinción. Entonces, por el amor de Dios, el único Dios, el mediador Jesucristo, el que murió por todos, aquellos que sean de cualquier raza y de cualquier nación, Pablo nos demuestra que los cristianos tienen que orar por todos, sin distinción. Sea bueno, sea malo o sea muy malo, como Nerón, todos necesitan ser alcanzados. Y los cristianos tienen que interceder tanto por los gobernantes, por sus decisiones, por los gentiles o por cualquier persona que exista
en este mundo. Debemos orar por todos. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias porque un día más podemos abrir tu palabra y llevarnos en nuestra cabeza, en nuestro corazón, de que tenemos que ser personas que oren por las personas que nos rodean. Que tenemos que ser personas que oren por nuestros gobernantes, por sus decisiones, por nuestro país y por todas las personas que son de este mundo, Señor, para que todos puedan llegar al conocimiento de ti, para que todos puedan entender con claridad el mensaje que tú preparaste en su corazón. Y Señor, para que puedan llegar a conocerte, para que puedan llegar a entregar su vida a ti, para que puedan llegar a conocer a este mediador, a este Salvador que es Jesucristo. Te pedimos que nos ayudes a cada uno de nosotros a crecer día a día en este ejercicio que es el de la oración. Que tú nos permitas día a día poder ampliar nuestro listado de oración y que podamos alcanzar a más personas, ¿sí?, por medio de este instrumento. Te pedimos que tú nos acompañes, que nos bendigas, que nos cuides. En el nombre del Señor Jesús. Amén.